El último eslabón viviente, San Policarpo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si se rompiera la cadena? Imagina que estás colgado sobre un abismo, sostenido por una sola cadena de hierro. No importa cuán fuerte sea el ancla arriba, si un solo eslabón en el medio se rompe, caes. En el cristianismo a menudo miramos hacia arriba, hacia Cristo, el ancla, o miramos hacia abajo, hacia nuestra Biblia, lo que tenemos en las manos hoy. Pero olvidamos el medio. Olvidamos los eslabones que sostuvieron el peso de la verdad cuando todo el mundo quería destruirla. Hoy vamos a conocer al hombre que fue ese eslabón vital, un anciano de 86 años que caminó hacia el fuego no por una idea, no por una filosofía, sino porque él había tocado con sus propias manos al hombre que tocó a Dios. Si pierdes la historia de este hombre, corres el riesgo de que tu fe se convierta en un mito, pero si lo entiendes, nunca más te sentirás solo en tu creencia. Bienvenido a la historia de Policarpo, el hombre que venció al fuego. Vivimos tiempos extraños, tiempos donde la verdad parece líquida. Seguramente te ha pasado. Estás en una cena con amigos o en una reunión de trabajo, o quizás navegando por internet y sientes esa presión invisible, esa voz que te susurra. ¿Por qué te tomas tu religión tan en serio? Adáptate, cede un poco, no seas fanático. Sentimos que somos los únicos luchando contra una corriente que quiere arrastrarlo todo. Nos sentimos huérfanos espirituales, y esa es una herida profunda, la sensación de que la iglesia es un invento humano que se ha corrompido con los siglos, y que quizás, solo quizás, lo que creemos hoy no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó en Galilea. Para entender esto, tenemos que viajar a Esmirna, año 155 después de Cristo. Esmirna no era muy diferente a Nueva York, Londres o Ciudad de México hoy. Era rica, culta, vibrante y brutal. Una ciudad donde coexistían todos los dioses, todos los placeres y todos los negocios. Solo había una regla de oro: la lealtad política. Roma no te pedía que dejaras de creer en tus dioses. Roma solo te pidió que, además de tus dioses, quemaras un poco de incienso ante la estatua del César y dijeras: «César es el Señor». Era un gesto político, un trámite burocrático. «Hazlo y vive tranquilo», decían. Pero había un grupo que se negaba. Un grupo al que el mundo culto llamaba ateos. Sí, has oído bien. Los primeros cristianos eran llamados ateos porque se negaban a adorar a los dioses del panteón social. Y en el centro de ese grupo en Esmirna había un anciano, el obispo, Policarpo. Aquí empieza la tensión que tú y yo conocemos. La gente le decía a Policarpo lo mismo que el mundo nos dice hoy: sé razonable. Incluso el jefe de policía, un hombre llamado Herodes, lo subió a su carruaje para intentar convencerlo. Imagina la escena: el político pragmático y el anciano obispo. ¿Qué hay de malo?, le decía Herodes. ¿Qué daño hace decir César es el Señor y salvar tu vida? Son solo palabras, Policarpo. Dios conoce tu corazón. No necesitas morir por una formalidad. ¿Te suena familiar? Es la tentación de la fe privada. La idea de que puedes ser cristiano en tu habitación, pero en público debes inclinarte ante los ídolos de la cultura moderna. El relativismo, el éxito a cualquier precio, la ideología de moda. Si Policarpo hubiera cedido, si hubiera dicho «es solo un poco de incienso», el cristianismo se habría convertido en una secta filosófica más. Habría perdido su esencia, la encarnación. La realidad de que Dios entró en la historia y reclama la totalidad de la vida, no solo los domingos. Pero Policarpo guardó silencio en ese carruaje, y cuando insistieron, él respondió con una calma que irritó al poder: «No voy a hacer lo que me aconsejáis». Lo empujaron del carruaje. El anciano cayó y se lastimó la pierna, pero se levantó y siguió caminando hacia el estadio, hacia la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no ceder en lo pequeño? Porque Policarpo sabía algo que nosotros a menudo olvidamos. Él sabía que la fe no es una opinión. La fe es una lealtad a una persona. Y aquí está la clave que conecta su herida con la nuestra: la fidelidad. Hoy sufrimos de infidelidad crónica. Nos cuesta comprometernos. Rompemos promesas. Cambiamos de iglesia como de ropa. Buscamos el evangelio que mejor se acomode a nuestro estilo de vida. Y eso nos deja vacíos. Nos deja sin raíces. Policarpo nos enseña que la paz interior no viene de adaptarse al mundo, sino de saber a quién pertenece. Pero hay algo más, algo que hace un Policarpo único. No era solo su valentía. Mártires ha habido muchos. Lo que hacía temblar a los romanos, y lo que debería hacernos temblar a nosotros de emoción, es quién era él. Porque mientras caminaba hacia el estadio, entre los gritos de la multitud que pedía su sangre, Policarpo no recordaba libros de teología.
recordaba una voz humana que él había escuchado décadas atrás, la voz de Juan, el discípulo amado. Si pierdes este detalle, pierdes el hilo de la historia. Hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Cómo sabemos que los evangelios no son un mito? ¿Cómo sabemos que no fueron inventados en el siglo IV por Constantino, como dicen algunas novelas de ficción? Aquí entra el hilo invisible. Policarpo nació alrededor del año 69 DC. Cuando él era joven, los apóstoles todavía caminaban por la tierra, o sus ecos estaban muy frescos. La tradición, confirmada por San Ireneo, quien fue alumno de Policarpo, nos dice que Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Piensa en lo que esto significa. No estamos hablando de leer un libro sobre Juan. Estamos hablando de sentarnos junto al fuego, mirar a los ojos a un anciano centenario llamado Juan, y escuchar de su propia boca cómo fue la última cena, cómo se sintió el viento en el lago de Galilea cuando Jesús lo calmó, cómo sonaba la voz del maestro cuando gritó, «Lázaro, sal fuera». Policarpo tocó al hombre que tocó a Cristo en la cruz. San Ireneo escribe una carta a un amigo llamado Florino y le dice algo estremecedor. Recuerdo los eventos de aquellos días mejor que los recientes. Puedo decirte el lugar exacto donde el beato Policarpo se sentaba a hablar, cómo entraba y salía, su manera de vivir, su aspecto físico y los discursos que hacía al pueblo, y cómo describía su trato con Juan y con los demás que habían visto al Señor. Aquí es donde la doctrina católica de la tradición deja de ser una palabra abstracta y se convierte en vida. Para muchos hoy, la tradición suena a reglas viejas y polvo. Pero la tradición, en su sentido bíblico y real, es esto, la entrega viva de la verdad. Como una antorcha que pasa de mano en mano. Jesús no escribió un libro. Jesús fundó una comunidad y formó hombres. Jesús confió su revelación a personas vivas. Y esas personas, los apóstoles, la confiaron a otros, a hombres como Timoteo, Tito, Clemente y Policarpo. La Biblia que tienes en tu mesa, el Nuevo Testamento, no cayó del cielo con un paracaídas. Fue la iglesia, la comunidad de estos hombres, la que discernió qué escritos eran auténticos y cuáles no, calculando en lo que habían escuchado de los testigos oculares. Sin Policarpo y sin la sucesión apostólica no tendrías certeza sobre tu Biblia. En la época de Policarpo surgieron los primeros grandes herejes. Hombres inteligentes, carismáticos como Marción. Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento es malo. Jesús es un Dios diferente. Todo es espiritual. Jesús no tuvo un cuerpo real. Era seductora. Era un cristianismo ligero, sin la crudeza de la cruz, sin la historia de Israel. Un día, cuentan las crónicas, Policarpo se cruzó con Marción en Roma. Marción, buscando validación, le preguntó, ¿me reconoces? Policarpo, el anciano dulce y pastoral, lo miró y dijo la frase más cortante de su vida. Te reconozco, reconozco al primogénito de Satanás. ¡Guau! ¿Por qué tan duro? ¿No debería ser más inclusivo? No, porque Policarpo sabía que si negabas que Jesús vino en carne real, si negabas la conexión con la historia real, destruías la salvación. Si Jesús no tuvo cuerpo, no hubo sacrificio. Si no hubo sacrificio, tus pecados no han sido perdonados. Policarpo defendía la realidad. Defendía que el cristianismo no es una idea en tu cabeza, es un hecho en la historia. Y aquí, espectador querido, es donde el relato nos confronta a nosotros hoy. ¿Creemos en el Jesús real, el de la carne, el de la iglesia, el de los sacramentos? ¿O creemos en un Jesús hecho a nuestra medida, un amigo imaginario que nunca nos desafía? El eslabón de Policarpo nos asegura que nuestra fe no es un teléfono descompuesto. Lo que creemos hoy es lo mismo que Juan le susurró a Policarpo, y lo que Jesús le susurró a Juan. Pero defender esa verdad tiene un precio, y Policarpo estaba a punto de pagarlo. Volvamos al estadio de Esmirna. La multitud ruge. Entra el anciano. Una voz, dicen los testigos, se escuchó desde el cielo, aunque solo los fieles la oyeron. Sé fuerte, Policarpo, y compórtate como un hombre. El procónsul romano intenta una última vez. Es la voz de la razón mundana. 10 respeto por tu edad, le dice. Jura por la fortuna del César. Arrepiéntete, di. Abajo los ateos. El procónsul se refería a los cristianos. Quería que Policarpo renegara de sus hermanos. Policarpo miró a la multitud sentada de sangre, miró al cielo, y con un suspiro profundo señaló a la muchedumbre pagana y dijo con ironía, sí,
Abajo los ateos. El procónsul no entendió la broma divina. Se puso serio. Jura y te libero. Maldice a Cristo. Aquí llegamos al corazón del conflicto. Aquí es donde tú, espectador, debes preguntarte: ¿hay algo en tu vida por lo que estarías dispuesto a morir? O más difícil aún, ¿hay algo por lo que estarías dispuesto a vivir contra todo pronóstico? Quizás piensas: eso es extremismo. Dios quiere que seamos felices, no mártires. Esa es una objeción válida. ¿Por qué Dios permitiría que su siervo más fiel sufra así? ¿No es una señal de debilidad de Dios? Al contrario. Escucha la respuesta de Policarpo. Es una de las frases más bellas de la historia de la humanidad. Grábatela en el corazón. 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me ha salvado? 86 años. Toda una vida de fidelidad. Policarpo no ve el sufrimiento como un abandono de Dios, sino como la oportunidad final de devolverle el amor. El procónsul amenaza: tengo fieras. Policarpo responde: llámalas. El procónsul: si desprecias a las fieras, te haré consumir por el fuego. Policarpo: me amenazas con un fuego que arde una hora y luego se apaga, pero ignora el fuego del juicio venidero y del castigo eterno. Esto no es arrogancia, es certeza. Lo ataron. No quiso que lo clavaran a la estaca. Dijo: el que me da fuerzas para soportar el fuego, me dará fuerzas para permanecer inmóvil en la hoguera. Y aquí ocurre el milagro. Y quiero que escuches esto no como una leyenda dorada, sino como un signo teológico. Encendieron el fuego. Las llamas subieron, pero no lo tocaron. Los testigos oculares que escribieron esto en una carta a la iglesia de Filamelio, un documento histórico que conservamos, dicen que el fuego formó una especie de bóveda, como una vela hinchada por el viento, alrededor del cuerpo del mártir. Y dicen algo más extraño aún. Dicen que no olía a carne quemada. Olía a un pan cocido, un incienso precioso, porque Policarpo se estaba convirtiendo en Eucaristía. San Ignacio de Antioquía, su amigo, había dicho años antes: soy trigo de Dios, y él de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado pan puro de Cristo. El martirio no es una derrota, es la ofrenda final, es la unión total con el sacrificio de Jesús. Policarpo, el obispo que tantas veces celebró la misa, ahora era la misa. Al ver que el fuego no lo mataba, el confuso verdugo recibió la orden de apuñalarlo, y ahí terminó su vida terrestre. Pero el hilo invisible no se rompió, se hizo de acero. La sangre de Policarpo apagó el fuego material, pero subió un fuego en la iglesia que llega hasta hoy. La gente reconoció sus huesos. Los consideraron más valiosos que las piedras preciosas y más probados que el oro. No para adorarlos como dioses, sino como recordatorio de que la victoria es posible. Ahora volvamos a ti. Hemos recorrido 1900 años, hemos visto al discípulo de Juan, hemos visto el fuego. ¿Y ahora qué? Si aceptas la verdad de esta historia, 3 cosas cambian radicalmente en tu vida hoy. Primero, ya no estás solo. Tu fe no es un invento tuyo. No dependas de tus emociones. Si un día te levantas y no sientes a Dios, no importa. La verdad no depende de tus sentimientos. La verdad está anclada en la historia, en testigos como Policarpo, en una cadena ininterrumpida que te sostiene cuando tú estás débil. Perteneces a una familia que ha vencido imperios. Segundo, la tradición es seguridad. Cuando escuchas a alguien decir, la iglesia inventó dogmas, recuerda a Policarpo. Él luchó para mantener la enseñanza intacta. La Iglesia Católica no es la dueña de la verdad, es su custodia. Protegemos lo que recibimos, y gracias a esa fidelidad obstinada de hombres como él, tú puedes abrir el Evangelio y saber que lees la verdad de Jesús, no la fantasía de Marción. Tercero, tu vida es un testimonio. Quizás no te pidan que mueras en una hoguera, pero te piden que mueras a tu ego. Te piden que no quemes incienso ante los ídolos modernos de la lujuria, el poder, el dinero o la aprobación social. Tu Esmirna es tu oficina, tu universidad, tu familia. ¿Serás tú el eslabón que sigue? Si tú rompes la cadena, ¿quién le transmitirá la fe a tus hijos? Si tú te callas por miedo a ser cancelado o criticado, ¿quién escuchará la verdad? Policarpo tenía 86 años. No tenía fuerzas físicas, pero tenía el poder de Cristo. Tú tienes ese mismo poder en tu bautismo.
No estamos llamados a ser exitosos, estamos llamados a ser fieles. Mira tu vida hoy, piensa en esa dificultad que te está haciendo dudar, ese dolor, ese silencio de Dios. Policarpo te diría hoy, ten ánimo, yo vi a Juan, Juan vio a Jesús, Jesús venció a la muerte. El fuego es momentáneo, la gloria es eterna. El cristianismo es la religión de los hechos, de los rostros, de la carne y la sangre. Te invitamos a cerrar los ojos un momento. No vamos a terminar con ruido. Vamos a terminar con la oración que el mismo Policarpo pronunció antes de morir. Haz la tuya. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, te bendigo porque me has tenido por digno de esta hora, para tomar parte, entre el número de los mártires, en el cáliz de tu Cristo. Que sea yo recibido hoy ante tu presencia como un sacrificio rico y aceptable. Por esto te alabo, te bendigo y te glorifico. Amén. San Policarpo de Esmirna ruega por nosotros. Paz y bien. Si este viaje ha tocado algo en tu interior, si sientes que necesitas fortalecer tus raíces, no te vayas sin unirte a esta comunidad. Suscríbete, comparte este eslabón con alguien que necesita esperanza. La cadena continúa contigo.